consagrados a su servicio. Me gusta que digo ya ves. Viendo ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Amén. ¿Quién como Dios? Vamos a empezar entonces en este mes que iniciamos de acompañamiento espiritual. Vamos a tratar de hacer una charla que englobe de manera general los aspectos fundamentales del acompañamiento fraterno o acompañamiento espiritual. En realidad deberíamos hacer un curso completo de un mes sobre el acompañamiento fraterno, pero acá simplemente vamos a trazar las líneas fundamentales para que tengamos una idea de lo que es, de lo que debemos hacer, de lo que debe hacer el acompañante, de lo que debe hacer el acompañado y de cómo lo vivimos en lazos de amor mariano. Entonces les voy a pedir que presten mucha atención. Tenemos muy poco tiempo para mucho contenido, entonces no espero que copien todo, más o menos traten de tener unas ideas generales, pero en caso de que quieran repetir los conceptos que vamos a ver acá, les pido por favor que compren el video que lo van a producir en la productora, porque de verdad créanme, ustedes saben que yo hablo un poquito rápido, pero hoy multipliquen eso por 10, porque claro, me interesa que ustedes tengan mucho contenido y mucho criterio para el acompañamiento fraterno. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Entonces prepárense, abrochen sus cinturones y vamos a iniciar. Empecemos diciendo que en Lazos de Amor Mariano hacemos acompañamiento fraterno, no dirección espiritual. Los misioneros del movimiento recibimos por otros misioneros del movimiento un acompañamiento fraterno, una compañía de un hermano que me va a ayudar en el camino espiritual. No es una dirección espiritual que es mucho más, por decir algo, exigente, que requiere unas condiciones mucho más fuertes, que requiere personas mucho más especializadas, que requiere gente mucho más formada y mucho más capacitada para hacer esta dirección espiritual. Entonces lo que vamos a tener entre nosotros es acompañamiento fraterno. Entonces, la dirección espiritual tiene un director espiritual que generalmente es un sacerdote, aunque también se podría un laico. Hay casos históricos donde laicos extraordinarios han hecho dirección espiritual incluso a obispos. Santa Catalina de Siena era laica y hacía dirección espiritual, pues cuando era laica hacía dirección espiritual. El mismo San Ignacio de Loyola, antes de ser sacerdote, ya acompañaba, dirigía espiritualmente a muchas personas. Así tenemos el caso de San Francisco de Asís, que nunca llegó a ser sacerdote y también era director espiritual. Pero en general es un sacerdote, tiene una periodicidad mayor, la dirección espiritual, una periodicidad mayor, se hace más frecuentemente que el acompañamiento fraterno, se mete el alma, el director espiritual logra indagar sectores más profundos del alma del dirigido, puede meterse a mayores profundidades, porque se supone que está mucho más capacitado para eso. Y en general, lo que dice el director espiritual tiene fuerza de ley. Digo en general porque no siempre es así. Pero en general, cuando el director espiritual recomienda algo, entonces se le debe cumplir. Porque generalmente quien empieza dirección espiritual hace un voto de obediencia a su director espiritual. Dado que en Lazos de Amor Mariano somos nosotros mismos los que nos acompañamos en este proceso para llegar a la santidad, entonces hacemos más bien un acompañamiento fraterno, que no es tan periódico como la dirección espiritual. Lo que se dice allí no tiene una fuerza de ley, sino más bien fuerza de consejo, de compañía, de fraternidad, de amistad, de ayuda genuina, por supuesto. Lo que se dice, por supuesto, quiere que se cumpla, pero si es que no se cumple por alguna razón, no es que sea un pecado. Luego no se indaga hasta las profundidades del alma, sino que más o menos se conoce generalmente el alma de la persona, y con ese conocimiento general se le da unas indicaciones y se le ayuda en el progreso espiritual. Entonces nosotros hacemos acompañamiento fraterno entre nosotros mismos como misioneros. ¿Y por qué? ¿Por qué no más bien ponerse de rodillas ante el Santísimo y dejar que Dios sea el que hable a mi corazón? Dejar que Dios sea el que me instruya.
dejar que Él directamente sea el que se encargue de conducirme por los caminos de la santidad. Señores, escuchen esto que les voy a decir. Es absolutamente importante, no solo para entender el acompañamiento fraterno, sino para entender la doctrina de la iglesia, la doctrina católica, la doctrina revelada por nuestro Señor Jesucristo. Esto que les voy a decir nos diferencia sustancialmente de los protestantes. Es quizá una de las razones que más nos distancian del protestantismo, o más bien que más nos distancia a ellos del catolicismo. Porque la iglesia católica es la iglesia surgida desde el siglo I por Jesucristo, fundada por Él en cabeza de Pedro. Luego todas las otras iglesias fueron surgiendo, fundadas por hombres en algún momento de la historia. ¿Qué es lo que nos separa sustancialmente de ellos? La manera en que nosotros entendemos cómo Dios ama al hombre y cómo Dios lo entiende. Para el protestante, solo fe, solo Dios, mediaciones humanas poquísimas, es más, cero mediaciones humanas. Ellos no comprenden, no les cabe en su estructura teológica que Dios pueda utilizar medios humanos, porque el hombre es corrupto por naturaleza, según el protestantismo. El pecado original acabó con la dignidad del hombre, estropeó completamente al ser humano. Nada hará que el hombre después del pecado original vuelva a ser bueno. Es más, para los protestantes la gracia lo único que hace es cubrir al hombre. Ellos solamente son cubiertos por la sangre de Cristo. Los católicos, en cambio, entendemos que después del pecado original, nuestra naturaleza quedó herida, pero no corrompida. Herida sí, pero no corrompida por completo. Y la gracia a nosotros no solamente nos cubre, la gracia nos transforma, nos limpia interiormente. Para Martín Lutero la gracia era como que nosotros fuéramos un vaso de estiércol y el Señor Jesús viniera con su gracia a cubrir ese vaso. Para nosotros los católicos no es así. Nosotros creemos que primero no somos vaso de estiércol, pero segundo, aunque tengamos cosas malas, la gracia viene y nos limpia desde adentro y nos purifica internamente y nos hace justos por los méritos de Cristo desde el interior, no solo de manera externa. Pues bien, esta concepción protestante ha hecho que el protestantismo no crea en absoluto en ningún tipo de mediación. Por eso para el protestantismo no puede haber intercesión de santos, porque ¿cómo un santo va a interceder si nadie puede ser santo? Si todos siguen siendo lobos para el hombre es un lobo para el hombre, lo decía Hobbes. Pero es más o menos esa cultura, esa concepción protestante del hombre. Es una visión del hombre, una antropología demasiado pesimista, la del protestantismo. Los católicos entonces tenemos en cambio una antropología, una manera de ver al hombre extraordinariamente hermosa. Dios no solo ve al hombre con amor, sino que lo invita a que el hombre coopere con la salvación, a que el hombre se vincule con el proceso de salvación. Y basta leer las escrituras para darnos cuenta que desde el principio fue así. Después del pecado de Adán y Eva, el Señor hubiera podido decir: señores, yo los voy a salvar, punto. Pero quiso decir en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, ya metió una mujer, entre su descendencia y la tuya, ya metió una descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Ya desde el principio prometía la redención a través de medios humanos. Él utilizando al ser humano, Él vinculándose, o más bien el hombre vinculándose a la obra redentora de Dios. Luego vemos los profetas, no era Dios el que les hablaba directamente, enviaba profetas. Yo no entiendo cómo el protestantismo no logra concebir la inmensa confianza que Dios tiene al hombre. Dios sigue confiando en el hombre, y no solo a través de los profetas, no solo a través de los reyes. Luego, la misma palabra de Dios se nos transmite a través de mediación humana. No fue la mano de Dios directamente la que bajó del cielo a escribir la Biblia. Fueron agiógrafos, escritores sagrados que, inspirados por Dios, escribieron la palabra de Dios. Pero Dios les usó a ellos como seres humanos, les usó con sus limitaciones, les usó con sus virtudes, con su cultura, porque les amó y les quiso vincular. Nosotros como católicos entendemos la confesión, se nos hace facilísima, facilísima. Los protestantes no pueden entender cómo Dios va a dar su perdón a través del hombre. Pues hijo, una vez hablando yo con un protestante le dije: ¿y qué problema tienes con eso? La Biblia, ¿tú amas la Biblia? Claro que la amo. Pues Dios te dio la Biblia a través de hombres. Es más, nos dio a su hijo a través de una mujer.
quiso vincular al hombre a la historia de la salvación. Quiso como padre que el hombre ayudara al hombre para que se salvara. Él lo hubiera podido hacer solo, estamos de acuerdo, no hubiera necesitado de nadie, perfectamente de acuerdo, pero no lo quiso hacer así. No se le antojó hacerlo así. Para decirlo de una manera más culta, no se le dio la regalada gana de hacerlo así. Simplemente lo quiso hacer y nos quiso vincular a todos en la historia de la salvación. En ese sentido tenemos mediaciones, tenemos sacerdotes, tenemos iglesia, tenemos confesión, porque Dios quiso que el hombre cooperara con la salvación del propio hombre por los méritos de Cristo, definitivamente. Sin los méritos de Cristo, toda cooperación humana hubiera sido basura. No hubiera logrado ni la redención del más pequeño pecado. Tuvo que ser por los méritos de Cristo. Pues muy bien, no solamente nos transmite su gracia a través del mismo hombre, a través de medios humanos, sino que además nos regala la ayuda a través de medios humanos. Nos regala ayuda a través de medios humanos. Y una de estas ayudas para llegar al cielo se llama el acompañamiento fraterno. Y digo que es una ayuda importante. No digo que es absolutamente necesaria, pero sí digo que es muy importante. Yo quiero leerles lo que un santo extraordinario decía sobre el acompañamiento y sobre la dirección espiritual. San Vicente Ferrer escribió un libro que se llama El Tratado de la Vida Espiritual. Escuchen esto, yo creo que bastaría leer esto para quedarnos absolutamente convencidos de la necesidad que nosotros tenemos de un acompañamiento fraterno. Escuchen a San Vicente Ferrer, dice: nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que le es útil para su salvación. Lo voy a repetir. Nunca Jesucristo otorgará su gracia. Señores, la gracia es todo en la vida espiritual. Si tú tienes gracia te salvas, si no tienes gracia te condenas. El desgraciado literalmente es el que va al infierno. Nunca te otorgará la gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, un acompañante espiritual, un acompañante fraterno, a quien teniéndolo a la mano, desprecia esta ayuda, persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que le es útil para su salvación. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, punto. Si alguien tenía duda si podía llegar a la santidad sin necesidad del acompañamiento espiritual, está clarísimo, está clarísimo. Dios tiene unos medios primarios para tu santificación y existen unos medios secundarios. Es cierto que el acompañamiento fraterno es un medio secundario, en la medida en que si no puedes recibirlo por alguna razón, no te condenarás por esto. Pero si pudiendo hacerlo no lo haces, bendito sea mi Dios. Existen unos medios ordinarios, unos medios, digamos, primarios para llegar a la salvación. Ustedes saben, y eso no lo vamos a repetir, ya hemos dado muchas charlas sobre la vida espiritual, sobre la santidad. Saben que el fin del ser humano es la santidad, para eso hemos nacido. Sed perfectos como mi Padre del cielo es perfecto. Está en Mateo 5, 48. Pero luego en Levítico, capítulo 11, versículo 2, dice con claridad: sed perfectos sed santos como yo soy santo, dice Yahvé. Y sabemos que el fin de toda vida cristiana es la santidad. Para eso nacimos. Y la santidad ya sabemos que no es meramente andar con la cabeza abajo, pues andar de una manera despreciable, que todo el mundo vea mi santidad entre comillas por la manera en que estoy vestido, por la manera en que me comporto, por mis palabras, sino que la santidad es una disposición del corazón, es la vida de Dios en el alma. Entonces dicen los maestros de la vida espiritual que existen unos medios absolutamente primarios necesarios para llegar a la santidad.
Mejor dicho, sin alguno de estos es imposible ser santo. Y vamos a listar medios primarios para llegar a la santidad. Primero, la gracia. Sin gracia no es posible la santidad. Es más, la santidad no es otra cosa que la vida de Dios en el alma. Y la gracia no es otra cosa que la vida de Dios en el alma. Sin la gracia no hay santidad posible. Estoy hablando de la gracia santificante. ¿Cómo se recibe la gracia? A través de los sacramentos. Por eso es absolutamente indispensable para nuestra salvación recibir los sacramentos. ¿Cuál es el primero que debemos recibir? El bautismo. El primer sacramento que debemos recibir es el bautismo, que nos abre a la vida de la gracia. Por eso es tan indispensable. Por eso sin bautismo no hay salvación, señores. Así de sencillo. Si una persona no está bautizada, no se salva. Wilson, pero ¿cómo así? Entonces el que sin culpa propia no conoce a Cristo y no se puede bautizar, ¿qué va a pasar con ellos? Les invito a que lean en el Catecismo de la Iglesia Católica el apartado que dice: extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Búsquelo en el Catecismo. Ahí explica qué significa esa frase. Una frase que todavía sostenemos en la iglesia, pero que se explica muy bien a partir del Concilio Vaticano II. Lo tenemos clarísimo. Se lo resumo. Las personas que sin culpa propia no han conocido el Evangelio, podríamos decir que Dios tiene medios solo conocidos por Él para infundirles la gracia del bautismo. Solo conocidos por Él. Y luego los teólogos ya han empezado a desarrollar teorías de que estas personas, si hubieran conocido a Cristo, hubieran deseado bautizarse, entonces que reciben un bautismo de deseo. Olvídense de todo esto que les estoy diciendo, no es el tema, búsquelo en el Catecismo. ¿Quién como Dios? Primer medio entonces, la gracia que se recibe a través de los sacramentos. Si se pierde, la confesión nos la recupera. Se incrementa a través de la comunión diaria. Ok. Segundo medio indispensable. Indispensable. En teología espiritual se dicen medios sine qua non. Medios sin los cuales no es posible. Medios indispensables. Segundo, la oración. San Alfonso María de Ligorio: el que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena. Rodrigo Jaramillo: sin oración. Abro un paréntesis. ¿Saben cómo le pusimos ese nombre al libro? Estábamos terminando en la casa de la tía Rosa cuando vivía aquí en Laureles. Estábamos ya terminando el libro. Rodrigo se iba por un viaje. Le habíamos puesto una cantidad de nombres supremamente hermosos, llamativos. Así uno que se llamaba La oración, el medio indispensable para que tú te encuentres con Papito Dios y Mamita María. O sea, un nombre así. Así, con bastante marketing, ¿no? O sea, tú lo veías y lo querías comprar. Entonces Rodrigo dijo: no, hermano, póngale a eso. Me voy. Sin oración no hay salvación. ¡Ting! Se nos prendió el bombillo. Pero es un resumen extraordinario. Sin oración no hay salvación. Punto. Bastaría esa frase para persuadirnos de la importancia que tiene la oración. O sea, si no oras, te condenas. ¿Qué más se puede decir para mostrar la importancia de la oración? Por eso la oración es medio indispensable para la santidad. Tercero, la mortificación. San Juan de la Cruz: mostradme un camino espiritual absolutamente llamativo y empedrado en oro. Y si no tiene cruz, lo rechazaré como una tentación demoníaca. Si no aparece la cruz, lo rechazaré como una tentación de Satanás. Porque no existe otro camino que el camino de la austeridad, el camino de la mortificación. Hay dos caminos, empiezan diciendo los salmos: el camino del bien y el camino del mal. Hay un libro extraordinario que todos los misioneros deberíamos leernos. Es un libro de 60 paginitas, lo encuentras en internet. Se llama la Didache, o la enseñanza de los 12 apóstoles. Es el escrito católico cristiano primitivo más antiguo después de la Biblia que tenemos. La Didache, lo encuentran como Didache también, o Didache, pero la pronunciación es la Didache, que es una palabra griega que significa la enseñanza.
y son las enseñanzas de los 12 apóstoles. Y empieza precisamente diciendo, existen dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Nuestro Señor lo decía, amplia es la puerta que lleva al infierno, muchos los que van por ella, pero angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos los que lo recorren. Y el camino de la mortificación es un camino de austeridad, es un camino difícil. Misioneros, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de mortificarnos? ¿Cuántos de nosotros ayunábamos al inicio de nuestra conversión con tanto fervor, con tanto entusiasmo? Y hoy llevamos muchos viernes sin hacer ayuno. ¿Cuántos cumplíamos esta ley maravillosa de los 5 minutos? Que nos provocaba algo lícito por supuesto, tomar algo, quitarme la chaqueta porque tengo calor o cerrar la ventana porque tengo frío. Nos provocaba algo para ponernos cómodos y decíamos, voy a ofrecer estos 5 minutos antes de hacerlo por amor a Dios, por amor a Mamita María, por la salvación de mi propia alma. Ley maravillosa. Y el ángel de la guarda siempre estaba ahí recordándonos. Justo cuando uno le iba a dar el mordisco al postre, ahí se le ocurría al ángel de la guarda recordarle a uno la ley de los 5 minutos. Todavía no lo recuerda, lo que pasa es que ahora somos más sordos. Pero, muchachos, no es solamente ayunar, es sembrar un espíritu de mortificación en nosotros. Es sembrar un espíritu de austeridad. Yo me acuerdo al inicio, los misioneros voluntariamente se iban de pie en el metro, en el bus, voluntariamente aunque hubieran puestos para mortificarse. Y eran mortificaciones que nadie notaba. No tenías que ser un Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, ese santo español que cuando Teresa de Ávila le vio, redacta ella que se asombró tanto que más parecía raíces que un ser humano. Más parecía raíces de lo austero, de lo mortificado, que un ser humano. De este santo es que se cuenta que en los inviernos tremendos que en Europa se suceden, inviernos de muchos grados bajo cero, este santo no usaba ni siquiera un suéter para abrigarse y para recibir un poco de calor salía a la calle, se congelaba y después volvía a entrar a la casa, así sin suéter, para que ese pequeño cambio de temperatura le ayudara a sentir por lo menos un poquito de calor. Tenemos a San Simeón Estilita, santos extraordinariamente mortificados, 18 años viviendo en una columna, 18 años, no se bajó de allá. No me digan cómo vivía, no sé, cuando iba al baño no tengo la menor idea. Pero allá 18 años, qué mortificaciones. Nosotros vivimos en la época del confort, de la comodidad. Y por eso nos cuesta tanta dificultad renunciar a nuestros propios pecados, a nuestras propias inclinaciones. Entonces, medio ordinario de santificación, la mortificación. Cuarto medio ordinario de la santificación, medio principal, primario, no solo ordinario, primario. Es decir, sin alguno de estos no te vas a salvar, no te vas a hacer santo. Cuarto medio, la práctica heroica de las virtudes. Principalmente las virtudes teologales y las virtudes cardinales. La fe, sin fe ¿cómo vas a salvarte? ¿Cómo vas a llegar al cielo? Sin fe ¿cómo vas a ser misionero? ¿Cómo vas a sacrificar un fin de semana por ayudar a las almas? ¿Cómo te vas a mortificar por la salvación de otros si no crees en la eternidad? Sin fe es imposible. Sin esperanza, ¿cómo vamos a seguir evangelizando sin esperanza? Vemos que el mundo va de cráneos al infierno. Vemos que el mundo va de picada. Cada vez más deteriorada nuestra sociedad. Hace 14 años que empezamos en Lazos, no había tantos drogadictos en los retiros espirituales. Nosotros hacemos algo de fuerza, vamos algo contracorriente, pero señores, seamos realistas. Somos un mocoso de 14 años con una cauchera peleando contra un tanque de guerra. Eso es lo que somos. ¿Quién como Dios? ¡Ay! ¡Puc! Tiramos la piedrita, entonces nos vamos a desesperar. La virtud de la esperanza nos ayuda a mantener nuestra confianza en Dios, a ver que aunque todo va de mal en peor, a observar que los cálculos humanos nos indican que esto va, pero para el debacle. Es decir, no hay ni siquiera insinuación humana de que esto mejorará. La virtud de la esperanza nos dice, pero tú tienes el control, Señor.
Yo sé que todo está bajo tus manos. Yo sé que tú eres capaz. Yo sé que basta un movimiento de tu voluntad para que todo cambie. Yo tengo la certeza de que el esfuerzo que estamos haciendo no quedará estéril, porque tú te encargarás del resto. La virtud de la caridad, señores, la caridad, sin caridad no es posible salvarse. Por eso hay que practicarla en grado heroico. La virtud de la caridad es capaz de convertir, como decía Edwin ahora, los actos más sencillos en actos de eternidad, hasta dormir. Hay algunos que en este momento están haciendo actos de eternidad. Cuando suena el reloj, yo lo apago para seguir haciendo actos de eternidad en la mañana. Cuando se hace con amor, se sobrenaturaliza todo. Pero luego la virtud de la prudencia, las virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, fortaleza, justicia, templanza, que no las voy a explicar. Las primeras 3 teologales nos ayudan en nuestra relación con Dios. Las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, nos ayudan en nuestra relación con el prójimo. Por eso son cardinales, porque nos ayudan los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, a abrazarlos a todos. Las teologales, en cambio, teos, Dios, nos elevan a la presencia de Dios. Medio indispensable para la salvación, práctica de las virtudes. Uno más, otro medio indispensable para la salvación. Lo que la teología espiritual ha llamado la inhabitación de Dios en el alma. Se los traduzco: la presencia permanente de Dios. El ejercicio de la presencia permanente de Dios. El sentir que Dios no solamente está allá, sino que Dios está acá. Decía San Agustín, Dios es más íntimo que tu propia intimidad. Dios te es más cercano que tú mismo. Dios está más cerca de ti de lo que tú estás. ¿Qué es esto de la inhabitación? Es decir, que Dios habita adentro. Habita como Dios, como Padre, pero habita como amigo. No solamente es mi Padre, es mi amigo. Por eso ustedes leen la definición del Catecismo de la Iglesia Católica de pecado y dice que es romper nuestra amistad y paternidad con Dios. No solo se rompe mi paternidad, además se rompe mi amistad con Él. Noten que el Señor le decía a sus apóstoles, hijitos, pero en un momento clave les dijo, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Es ese doble vínculo de amistad-paternidad el que se rompe cuando se peca. Pero es ese doble vínculo de amistad-paternidad, de sentirme hijo, pero a la vez amigo de Dios, el que en último término, en la práctica, me va a santificar. Escúcheme en esto. Esto es revolucionario. Esto quizás no lo habíamos escuchado mucho. Pero ¿saben por qué la consagración santifica tanto? Porque la consagración es vivir esa inhabitación, esa presencia de Dios permanente en nuestra vida a través de María. Por eso lo que más santifica en la consagración es hacerlo todo con María, por María, para María y en María. Eso es, que Dios habite en mí a través de María. Que yo respire a Dios, que respire a María, que cada acto esté sobrenaturalizado porque le tengo a mi lado. Que tengo a la Virgen María tan cercana a mí, la siento tan madre, la siento tan amiga que no soy capaz de dejar de pensar en ella. Montfort la llamaba respiración espiritual en María, a esta inhabitación. Respirar a María como respiro el aire. Pensar en María, es que cada acto de pensamiento debe tener a María en alguna parte. Cada movimiento de mi voluntad debe tener a María en algún lugar. Y con María, Cristo. Y si uno hiciera ese ejercicio diario, que San Juan Bosco lo traducía de manera muy práctica, diciéndole a los jóvenes, Dios te ve, Dios te ve. A toda hora le repetía, Dios te ve. Y en los baños ponía, Dios te ve. No te ve de televisión, te espacio ve. Te observa. Dios te mira, pero no como un juez, como un padre, como un amigo. No para juzgarte, sino para abrazarte. Esos son los medios ordinarios de la santidad. Finalmente hay otro medio primario, que es la vivencia de los dones del Espíritu Santo, que recibimos en el bautismo.
Y son esos dones los que nos capacitan, los que nos ayudan, los que nos dan fortaleza para poder vivir adecuadamente esta santidad a la que estamos llamados. Medios primarios. Atentos, existen medios secundarios, anoten, medios secundarios para la santidad, para nuestra propia santificación. ¿Qué significa? Que son ayudas extraordinarias, pero que en un caso dado podrías no tenerla y sin embargo te puede salvar, sin embargo puedes ser santo. Primer medio secundario o extraordinario. Primero, las amistades santas. Noten que en los medios primarios es todo Dios, 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 Dios. La gracia de Dios, la inhabitación de Dios, la oración a Dios, las virtudes que Dios nos ayuda a vivir, los dones que Dios nos da. Estos medios secundarios aluden más al hombre. Las amistades santas, San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Invirtamos su tesis. Las buenas amistades enderezan las malas costumbres. Si las malas amistades corrompen las buenas costumbres, pues a la inversa, las buenas amistades enderezan las malas costumbres. Levante la mano el que de aquí, misionero, llegó a lazos de amor mariano por algún amigo. Por favor, levante la mano. Aunque ya no esté ese amigo. Una buena amistad. Ahora levante la mano el que llegó a pecar alguna vez por un amigo. Por eso no está mal, escúcheme en esto, no está mal, al contrario, está muy bien ser un poco exquisito, si se me permite la expresión, para escoger nuestras amistades. Gente cercana a todos los que quieras, pero amistades, aquellos a los que te les puedas aproximar, abrirles tu alma. No todos. Calcula una buena alma. Y perdóname lo que te voy a decir, pero las amistades deben ser amistades con interés eterno y sobrenatural, pero con interés. Todo nuestro amor humano debe ser un amor interesado, claro, interesado en orden a la eternidad. Me acuerdo una vez que Rodrigo estaba predicando, donde la tía Rosa, una de las primeras consagraciones que hicimos, entonces una niña se levantó y dijo, pero ¿cómo así? Ustedes me están proponiendo acá amores interesados, y no que el amor debe ser desinteresado. Y Rodrigo le dijo, claro, el amor desinteresado a Dios, pero todo nuestro amor humano tiene un interés. El del mundo, un interés mundano, pero el amor humano, espiritual, un interés sobrenatural. Por eso debo amar interesadamente para llegar al cielo, y mis amistades las debo buscar con interés sobrenatural. Wilson, entonces, ¿cómo así los amigos que no conocen a Dios? Primero fortalécete tú y después te vas a acercar a ellos para acercarlos a Dios. Es que lo malo no es el interés, lo malo es interés hacia qué. Pero ¿qué me vas a decir? ¿No te parece muy extraordinario tener personas que tengan un interés profundo de que tú llegues al cielo? ¿No te parece muy emocionante que tu amigo esté permanentemente diciéndote, oye, te quiero en el cielo? Que tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa te esté permanentemente recordando que tu meta es el cielo. Que te esté permanentemente recordando que el cielo quedaría demasiado vacío sin ti. Las amistades santas. Y yo se lo digo a muchos misioneros que están entrando. Le digo a la niña, mijita, júntese con las niñas más virtuosas. Hermanito, busque los más virtuosos dentro de lazos. Porque si bien es cierto, todos acá queremos ser santos, levante la mano el que no quiere ser santo. Levante la mano el que quiere ser santo. Ok, bajen la mano. Es cierto que todos lo queremos ser, pero hay que reconocer que no todo lo anhelamos con la misma intensidad. Hay niveles de intensidad acá. Hay personas que lo desean con más ardor, con más fuego. Júntate a aquellos que lo desean con más ardor. No te envenenes con otra persona tibia espiritualmente. No te contamines con otra persona que espiritualmente te va a retrasar.
Acércate a aquellos que ardan, que te acerques y te quemen del fuego que tienen, del deseo profundo con el que arden por ser santos. Las amistades santas, busquen a aquellos que más arden en deseos de santidad. Cuidado también, lo decía San Agustín. Teresa de Ávila después lo repitió y San Juan de la Cruz lo explicó perfectamente. Muchos amores comienzan siendo espirituales. Después de espirituales se vuelven en amores afectivos. Y del paso del amor espiritual al afectivo hay mucha menos distancia al paso del amor afectivo al amor carnal. Muchos empezaron muy bien y terminaron cayendo bajo la excusa de una amistad santa. Conozco casos de jóvenes que fueron al retiro espiritual. Qué bien, fueron al retiro espiritual, todo maravilloso. 2 chicos con inclinación homosexual se conocen en el retiro espiritual, salen los dos muy bien, muy convertidos, qué maravilla. Salen del retiro espiritual en la misma consagración y se dicen: bien, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, vamos a luchar por la santidad. Después de 2 o 3 lecciones de consagración, pues se están llamando mutuamente: ¿cómo vas? Solo hablan de temas espirituales. De repente salieron de una preparación para la consagración. No tienes quien te lleve, pues mira, yo te llevo, no te preocupes, vamos, móntate, vamos rezando el rosario. Todo empezó muy bien. El problema es que ellos sabían que no se podían juntar. No se debían juntar. Aunque todo empezó bien. Estos son los que han terminado después, no solo saliéndose de la consagración, sino siendo novios. Todo empezó con la excusa de un amor muy espiritual. Cuando se pasa ese amor afectivo, entonces después ya él le dijo: mira, no voy a ir hoy a la consagración, o sabes qué, mira, llegamos de la consagración, voy a entrar a mi casa, si quieres me acompañas, ok, estoy solo, pero no va a pasar nada. Así es que empiezan las cosas, muchachos, y todos debemos cuidarnos de eso, de los diálogos más espirituales. Se ha llegado a caer en los pecados más viles. Recuerdo un par de personas muy queridas que me dijeron: casi la embarramos y empezamos viendo una película de un santo. Cuidado, muchachos. Yo quisiera agregar que todo amor debe llevar al cielo y todo amor debe ser verdadero. Todo amor y toda amistad debe llevar al cielo. Y si no lleva al cielo un amor ni es amistad. Toda amistad debe llevar al cielo. Y si no lleva al cielo esa amistad, no es amistad. Y si un amor no lleva al cielo, no es amor. Si algo tiene que ser verdadero en la vida, es el amor. Y todo lo que no lleva al cielo, no es amor verdadero. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Anoten esta, me la acabé de inventar. No es amor verdadero lo que sin Dios se hace. Me salió. Es una frase que le hemos conocido mucho a Rodrigo. No es amor verdadero lo que sin Dios se hace. Las amistades santas, entonces, medio secundario, pero importantísimo. ¿Quién como Dios? Pero luego, otro medio secundario para la vida espiritual, para la santidad, es el plan de vida. El plan de vida es otro medio secundario, importantísimo. ¿Para dónde va mi vida? Quiero ser santo, ok, pero ¿de qué manera lo quieres ser? No, simplemente lo quiero ser, lo que Dios me vaya poniendo. No, hijo, Dios te fue poniendo una cabeza para que pienses y la utilices. El cerebro sirve para algo más que para soportar el cabello. Hay que utilizarlo, muchachos. Si Dios nos dio la razón, hay que utilizarla y hay que buscar y hay que discernir cuál es mi vocación. Y hay que luchar por encontrarla. No te digo que siempre vas a acertar, pero si lo buscas genuinamente, con corazón sincero, con seguridad Dios te lo mostrará. Algunos con más vueltas que otras, pero así llegarán. Entonces, un plan de vida, trazárselo con claridad, vivir para eso. Los que están pensando en el sacerdocio, muchachos, empezar a buscar ya en serio. ¿Qué esperas? Para probar el sacerdocio hay que irse al seminario. Hay que empezar un proceso serio. Los que están pensando en el matrimonio, hay que empezar en un noviazgo serio. Hay que empezar a trabajar. Entonces, un plan de vida trazado, eso ayuda muchísimo, ordena la vida. San Juan Bosco lo decía:
Cuando el demonio ve a alguien desocupado, le pone trabajo. Cuando el demonio ve a alguien desocupado, le pone trabajo. No puedes estar perdiendo el tiempo. Tienes que tener algo claro, esforzarte por tenerlo. Plan de vida. Tercero, la lectura espiritual. La lectura espiritual. Digo, sin esto se podría salvar uno. Sí, un analfabeta que no sepa leer también se salvaría. Pero ¿cuánto bien hace un buen libro? Antonio Royo Marín, extraordinario teólogo español, uno de los mejores del siglo pasado. Murió ahorita en 2005. Recibió una medalla pontificia por ser un extraordinario teólogo. Una medalla de reconocimiento pontificio por lo extraordinario de su producción teológica. Y dice Royo Marín, un libro es como el mejor de tus amigos. Es un amigo que te regaña sin que te enojes. Y es verdad, te pega una paliza y ¿con quién vas a pelear? Libro desgraciado, ¿qué estás diciéndome? Es un amigo que no es inoportuno, porque cuando quiera lo dejas. Es las verdades sin necesidad de decorarlas. Es un amigo que te acompaña en cualquier momento, porque a cualquier hora puedes abrir y leer. Un buen libro, muchachos. Experiencia diaria que uno ve en los misioneros. El misionero que uno lo empieza a ver con libritos es el misionero que empieza a flotar en la comunidad. Uno ve que empieza a surgir como misionero. Tú le ves con el librito, tú lo ves en algún momento y está leyendo y se leyó la vida de un santo y se enamoró de un santo. Tú ves ese misionero entusiasmadísimo con el catecismo de la Iglesia Católica preguntando conceptos. Le ves flotar inmediatamente. Ves que ese misionero agarró la onda, cogió la vena, mordió donde era. Le ves sobrenaturalizándose. Evidentemente cuando tiene libros buenos, porque los libros malos son más perniciosos que las malas amistades. Un libro malo es más perverso incluso que una mala amistad, porque el libro tiene una capacidad sorprendente de persuadir. De hecho, cuando San Juan Bosco vio aquella famosa visión de esa barca enorme que era la iglesia, que estaba en medio de una tempestad y que un papa le estaba dirigiendo ancla hacia en una columna donde estaba al final la Eucaristía y sobre otra columna donde estaba al final la Virgen María, él ve que unas barcas pequeñas están bombardeando ese gran barco que es la iglesia, y que esas barcas pequeñas bombardean, dice don Bosco, con balas y con libros. Con balas y con libros. Qué cosa tan curiosa. ¿Cuánta gente se ha corrompido por un mal libro? ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios por una basura como los libros de Dan Brown? ¡Basura! Pues que decirles basura es darles un título demasiado honorífico. No, es estiércol completo, perdónenme la expresión, con caldillo. Perdónenme lo crudo, pero es que no encuentro palabra más descriptiva, imagen más descriptiva para esos libruchos. Y no obstante hay gente que lo sigue leyendo como si fuesen palabra de Dios, creyendo cada cosa de los inventos de este señor. Es tan ridículo lo que ha escrito este señor, el Código Da Vinci, por ejemplo, que hay una veintena de libros, qué sé yo, 50 libros, que lo desmienten, lo despedazan, lo hacen añicos, y él nunca ha salido a refutar nada contra aquellos que le aplastan su libro, porque él sabe que es una vil mentira todo lo que escribe, una vil mentira. Y así libros de este señor, los documentales de Discovery Channel, History Channel, Nat Geo, digamos, no todos evidentemente, pero ¿saben qué? Yo no veo esos canales, no porque todo lo que hay allí es basura, sino porque lo que dicen contra la iglesia es tan absolutamente basura que internamente yo hago un boicot contra ese canal y digo, mira, tú tratas mal a mi iglesia, aunque la trates mal una vez en la vida, no me importa, ya no te quiero ver. Como si encontraras a un ex amigo tuyo que trata mal, pésimamente mal, una vez en la vida a tu mamá. Eso te basta. Eso te basta. Oye, ¿sabes que te respeto?
te peinas bien. O sea, National Geographic, te admiro, haces muy buenos documentales, pero no quiero saber nada de ti, no me interesas. No me interesas, porque has dicho tanta basura, tanta estupidez, tantas cosas absolutamente incoherentes contra lo que yo amo, que ya no me interesas. ¿Quién como Dios? ¿Es pecado verlo? No, no es pecado. Nadie dice que lo sea. Estoy hablando de algo que yo voluntariamente he decidido hacer. No me interesa. Si quiero saber algo de verdadera ciencia, pues busco verdadera ciencia. Pero no me meto a un canal que coge un pequeño hueso de lo que sea y luego en computadora arma un dinosaurio y te dice, posiblemente este hueso sea de un dinosaurio. ¿Será que el fósil que hemos encontrado es del Homo sapiens sapiens? ¿Será que...? Y le ponen una voz así tan misteriosa y arman en 3D y con un computador tan bien armado que tú terminas impactado creyendo que es así. Pero bueno, ese no es el tema. Un buen libro hace un bien enorme al alma. Me estaba contando una misionera esta semana que estaba leyendo el diario de Santa Teresita, la historia de un alma, que ella ama mucho a la Virgen, pero que por alguna razón había sucedido algo en su vida y le había impactado, y entonces que se sentía un poco lejana de la Virgen, pero que cuando leyó el pasaje donde Teresita de Lisieux es sanada por la Virgen María, ¿recuerdan? Que se puso a llorar inconsolablemente en el Santísimo y que sentía que volvía a los brazos de su madre. Una palabra de un buen libro, en el momento que es. A San Ignacio de Loyola, después de esa batalla que tuvo San Ignacio de Loyola allá en España, él era soldado, saben ustedes, estaba combatiendo contra otra corona allá en España. Curioso, contra los que combatía eran primos de Francisco Javier, el después colosal Francisco Javier, más grande misionero que ha tenido la iglesia. Una bala de cañón le daña el pie a Ignacio de Loyola, él nunca lo puede recuperar por completo, pero cuando estaba allí acostado sin nada que hacer, pidió un libro y lo único que había era libros de santos y se puso a leer la vida de San Francisco de Asís, se puso a leer la vida de Santo Domingo de Guzmán y le impactó tanto la vida de ellos que se preguntó, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? La misma pregunta que se hizo San Agustín, si otros han podido, ¿por qué yo no? Eso le bastó para convertir su vida por completo. Después irá a Monserrate y le dará a la Virgen María sus armas y le dirá, de ahora en adelante seré un caballero para Dios. Y por eso funda la Compañía de Jesús, compañía militar, compañía como tropa militar. ¿Y cuánto bien han hecho los jesuitas? Ahora tenemos un papa jesuita, el primero en la historia. ¿Quién como Dios? Pero todo esto es introducción. Hemos llegado a donde quería llegar. Finalmente, otro medio secundario es el acompañamiento fraterno y la dirección espiritual. El acompañamiento fraterno. ¿Qué es el acompañamiento fraterno? Es el arte, así lo utilizan los autores espirituales. Antonio Rollo Marín lo define como un arte. Miguel Ángel Fuentes, en su libro La ciencia de Dios, lo define como un arte. Es el arte de conducir al alma acertada y progresivamente a las más altas cumbres de la santidad. A las más altas cumbres de la santidad. Noten que es un medio secundario. ¿Qué significa? Que evidentemente una persona se podría salvar, aún sin un director espiritual, sin un acompañante fraterno. Pero le voy a leer algo. Nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para la salvación. San Vicente de Ferrer, se los vuelvo a leer.
¿Es un medio secundario? Sí. ¿Es posible salvarse sin esto? Sí. Pero si lo tienes a tu disposición y no lo usas, nunca el Señor le otorgará su gracia, etc. Señores, lo necesitamos. Misioneros, necesitamos que nos acompañen. Porque no nos las sabemos todas. Es más, porque tú puedes tener un diáfano conocimiento de lo que le está pasando a otra persona. Puedes tener una claridad sorprendente de lo que está sucediendo en la vida espiritual de una persona. Y al mismo tiempo tener una oscuridad absoluta de lo que está pasando en la tuya. Porque tú, con otra alma, puedes ser un juez imparcial, pero contigo siempre eres juez y parte. Y a veces no es fácil discernir, muchachos. A veces no es fácil discernir. A veces no es fácil discernir si en lo que estás cayendo es una sequedad espiritual o es tibieza espiritual, que es peor, que son diferentes. No es fácil discernir si lo que estás teniendo es una tentación demoníaca o es una tentación carnal o mundana a la que te expones innecesariamente. No siempre es fácil discernir si esta acción que voy a hacer es una acción de Dios o del demonio. Ahí es todavía más complicado. Cuando es entre pecar y no pecar es facilísimo. No pecar, punto, se acabó, el discernimiento está claro. Pero cuando es hacer lo mejor, lo bueno o lo más bueno, lo bueno o lo perfecto, ahí no es tan fácil discernir. Se me acercan seminaristas y me dicen, no sé si esto que estoy sintiendo es de Dios o es del demonio. No sé si el deseo de salirme del seminario es de Dios o es del demonio. Uno podría decir a buenas, a primeras, del demonio. No, espérate a ver. ¿Quién te lo asegura? ¿Quién te lo asegura? Ahora, se te acerca un cura y te dice, no sé si esto es de Dios o el demonio. Del demonio, amigo. Eso sí lo tengo clarísimo. Wilson, no sé si separarme de mi esposa es de... Hay cosas que se saben con claridad. Hay cosas que son evidentes. Ahí lo que se requiere es fuerza para obrar. No se requiere mucho discernimiento. La inmensa mayoría de personas que se te acercan y te dicen, oye, es que no sé qué hacer. No, sí lo sabes. Es clarísimo lo que tienes que hacer. Debes dejar esa mujerzuela, punto. Es clarísimo, debes dejar las drogas. Acá lo difícil no es discernir lo que hay que hacer. Acá lo difícil es hacerlo. Pero entonces la dirección espiritual, el acompañamiento fraterno ayuda, incluso no solo para hacer, porque te puede dar ayudas, sino para discernir en los momentos difíciles, en los momentos donde no es claro, en los momentos donde una acción es tan confusa, tan absolutamente difícil de discernir, que no se sabe si es una acción movida por Dios o una acción movida por el demonio. He allí la ayuda inestimable del acompañamiento fraterno, para discernir la vocación, para discernir las tentaciones, para discernir en las sequedades, en la tibieza espiritual. ¿Quién como Dios? Bien, vamos entonces a entrar en materia. El acompañamiento fraterno, evidentemente, tiene una acción sobrenatural. Es Dios el que obra tanto en el acompañante como en el acompañado, y eso es lo que yo debo tener claro. Es Dios el que obra, porque si yo no tengo eso claro, entonces por supuesto que voy a tener un mal acompañamiento fraterno. Pero luego, repito, Dios se vale de mediaciones humanas, porque si Él lo hace directamente, pues muy bien, hace una obra extraordinaria en el alma. Pero luego, si Él lo hace a través de otra persona, mata a dos pájaros de un tiro. Está haciendo que uno ejerza la caridad del otro y está ayudando al otro a encontrar su vida espiritual. Entonces, en el ejercicio del acompañamiento fraterno, estoy ejerciendo la caridad y el otro está ejerciendo la humildad. Entonces, hace un bien por todas partes, por todas partes. Vamos a hablar entonces primero del acompañante. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen acompañante fraterno?
Todos debemos anotarlas y todos debemos procurarlas, porque de alguna manera entre nosotros seremos solamente algunos acompañantes de otros, pero te tocará hacer sesiones de acompañamiento fraterno en el retiro espiritual, en tu consagración, a tu familia, a tu amigo, al que se aparezca en muchas ocasiones. Lo primero que debe tener un acompañante fraterno: santidad. Santidad. Claro. Si el acompañamiento fraterno es una obra de Dios, fundamentalmente el instrumento deberá ser un vaso limpio por el que pase la gracia de Dios. Conocen la bella historia del niño que iba a esas bellísimas catedrales góticas con esos vitrales multicolor, hermosísimos, donde representaban pasajes de vida de santos, pasajes del Evangelio. Y entonces el niño veía todos esos santos a través de esos mosaicos bellísimos y veía la luz traspasando por esos mosaicos. Y entonces en la catequesis a ese niño que iba a esas iglesias le preguntó el catequista a todos los niños: ¿quién me dice que es un santo? Y el niño levantó la mano y, recordando esos vitrales, dijo: un santo. Su mamá le decía: mira, mi amor, eso es un santo. Claro, un santo dibujado ahí. Y decía el niño: un santo es el que deja pasar la luz. Un santo es el que deja pasar la luz. Un santo es el que deja pasar la luz de Dios, el que ha muerto tanto a sí mismo, que no tiene viruta, que no tiene contaminación humana, que no tiene contaminación pasional, que evite que la luz llegue con toda su claridad, con toda su limpieza, con toda su pureza. Entonces lo primero es santidad, o anhelarla con todo el corazón, pero además, claro, procurarla. Digo, anhelarla es un buen paso, pero pongamos un ejemplo. Voy a poner un ejemplo fuerte, pero para que me entiendan. ¿Se acuerdan de Garavito? Este señor que mató ¿cuántos niños? Los violó, los mató, se comió algunos vivos, una cosa así tremenda. Hombre, el tipo se convierte y quiere empezar a vivir la santidad. Bueno, y quiere acompañar fraternamente a los de Misión Niños. Oye, Garavito, lo siento, no, todavía no, hijo, todavía no. Dije que era fuerte, pero ilustra, ¿no? Se requiere, además del deseo, que es primordial, que uno vea que la persona en serio esté creciendo, que uno vea que la persona en serio esté avanzando. Es más, porque de alguna manera su propia vida le dará algo de autoridad moral. La autoridad moral es fundamental para el acompañamiento. Ahora, no la tenemos en todo el nivel que quisiéramos, porque no somos santos. No obstante, aunque seamos impacientes, tendremos que recomendar la paciencia. Aunque nos faltara humildad, tendremos que recomendarla vivamente. Pero siempre será mejor un acompañante fraterno santo. Mientras más santo, mejor acompañante. Segundo, espíritu de humildad. Un profundo espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque el acompañante, al saberse instrumento de Dios, sabe que no se las sabe todas. Sabe que tendrá que pedir luz de Dios en muchas ocasiones. Sabe que en muchas ocasiones lo mucho que podrá decir será: espera, no me queda claro, no sé qué hacer acá. Entonces se requiere humildad para no arrogarse a sí mismo, para no posesionarse él mismo de esa alma, sino para entender que Dios se la ha dado para que él ejerza una obra de caridad en él. Pero no es su alma, es el alma de Dios. Por eso, tercero, caridad. Tiene que llenarse de profunda caridad y misericordia, que es lo que tanto nos falta. La caridad para atender, la caridad para escuchar, la caridad necesaria para esperar que esa alma se abra, para poderle dar todo lo que Dios te ha dado a ti. La caridad de ejercer
sobre él, de irradiar sobre él las bendiciones que tú has recibido. Muchachos, Rodri, te deberías ir un instante. Miren, mal decirlo, estando él acá presente, pero si en alguien yo he visto un espíritu de caridad para atender a las personas, es en Rodri. Es decir, yo conozco muchísima gente, mucha gente de vida espiritual, grandes predicadores, personas con muchos dones, muchos talentos, gente importante en la iglesia, cardenales, pero en pocas personas he visto un espíritu de caridad, de celo, de atender personas como en Rodri. Y yo creo que es de las cosas que más debería impregnar en el alma, de las cosas que más yo personalmente le pido a Dios tener. A veces las ocupaciones, a veces lo administrativo te agobia tanto que vas perdiendo tiempo para estar con las personas, y el acompañamiento fraterno te obliga a entregarte a las personas, te obliga a darte a los demás. San Francisco de Sales, que en medio de la oración, cuando venía a llamarle a un campesino, se levantaba a atenderlo con toda la paciencia y decía: quien deja a Dios por Dios no deja a Dios. Claro, una frase que salida de contexto puede ser mal utilizada, pero en un hombre que oraba 8 horas diarias, que dejara una horita de orar por atender a alguien no era tan mal. Digo, no la vamos a aplicar, no, oro media hora y esa media hora la paso atendiendo gente, cuidado, activismo. Pero en un hombre con una profunda vida de oración, quien deja a Dios por Dios, no deja a Dios. La caridad, muchachos, la caridad. Como acompañante, yo sé que no siempre es fácil sacar tiempo, yo sé que no siempre es fácil atender personas. Yo se los digo, a mí en ocasiones no me queda fácil, no solo por tiempo, sino en ocasiones por disposición. A veces estás cansado, pero ahí es donde la caridad te obliga, ahí es donde la caridad te mueve, ahí es donde la caridad te exhorta y te dice: vamos. Y cosa curiosa, cuando menos dispuesto estás como acompañante y lo haces más movido por la caridad que por el gusto, tú notas que en ti hay una mayor gracia. ¿Lo han notado o no? Hay como unas luces sobrenaturales, hay unos momentos de gracia actual que iluminan el alma, que tú mismo después de que terminas dices: esto me sirve hasta a mí. ¿Qué fue lo que dije? ¿Alguien me grabó? Porque ha sido un momento de tanta gracia y de tanta eficacia que Dios te utilizó. Santo Tomás de Aquino lo decía: la caridad puede ser tan fría como el hielo y no deja de ser caridad por eso. Puede ser tan fría como el hielo y no deja de ser caridad por eso. ¿Quién como Dios? ¿Cuántas llevamos? Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Prudencia. El acompañante necesita prudencia. Para muchas cosas necesita prudencia. Prudencia para saber exigir en la medida que esa alma lo necesita. Que no vaya a apretarlo tanto que lo revientes y termine saliéndose del movimiento, termine saliéndose hasta de la vida espiritual por llevar fardos pesados. O que no vaya a soltar tanto que se relaje, y un alma que necesitaba un peso suficientemente sólido para que no pateara, como dice Rodri: burro con carga no patea. Esa frase de filósofo puro. O sea, yo creo que Aristóteles se babea por esa frase. Ese tipo de cargas que son necesarias, pero que no vaya a ser tan desmedida. Se requiere prudencia para eso. Segundo, se requiere prudencia para someter, de alguna manera introducirse delicadamente hasta donde el acompañamiento lo permite en esa alma, para ir discerniendo, para ir observando, para ir entendiendo. Se requiere sutileza, se requiere paladar fino, se requiere paladar exquisito de almas para comprender.
para entender, para leer más allá de las palabras, para escuchar más allá de lo que escuchas. Finalmente se requiere prudencia para que después todo el contenido de lo que has sabido de esta persona no lo vayas a publicar. Hay un sigilo propio del acompañamiento fraterno, que no es el sigilo que castiga el Código de Derecho Canónico en los sacerdotes con excomunión. ¿Sabían ustedes que si un sacerdote rompe el sigilo sacramental queda excomulgado ipso facto? Bueno, no es el sigilo de excomunión que establece el Código de Derecho Canónico a los sacerdotes que guardan el secreto de confesión, ¿no? Cuando lo violan, sino que es un sigilo más espiritual. Tienes un alma en tus manos que abrió su corazón. ¿Cómo te vas a poner a divulgar a diestra y siniestra esto? Wilson, y si lo que me dijo la persona en el acompañamiento hace daño al movimiento, tampoco lo puedes publicar. Lo que puedes hacer es persuadir amorosamente al acompañado que juntos vayan y le digan al director. Y luego, si tú ves que en él no hay un espíritu de santidad, entonces sí puedes decir: mira, ¿sabes qué? Esto no es lo tuyo, hijo. O sea, lazo de amor mariano no es lo tuyo. Tú no quieres ser santo. No hay en ti un verdadero anhelo de santidad. Y en acompañamiento te lo digo, esto por acá no vas. O sea, te vas a hacer daño acá y vas a hacer daño a otras personas. ¿Quién como Dios? Entonces se requiere prudencia. Quinto, experiencia. Después de uno meter las patas unas 4000 veces, uno ya va sabiendo. De verdad, uno va aprendiendo, uno va conociendo, pero uno no se puede atemorizar tanto. Miren, hay misioneros que se me acercan y me dicen: ¿y si me equivoco? Digo, yo no creo que lo que le vayas a proponer sea pecado. Yo no creo que lo que le vayas a decir sea ve y peca. De pronto un equívoco, un desacierto, Dios te ayudará. Tienes que confiar en la acción de la gracia. Pero es precisamente muchas veces esos pequeños errores, esos pequeños errores, esas pequeñas fallas, los que de alguna manera te van a ayudar posteriormente a que sepas: esto no se propone. Hay cosas que nosotros mismos hemos aprendido. Hay cosas que solo el tiempo. Hay cosas que nosotros mismos recomendábamos y luego creíamos que lo teníamos clarísimo. Y luego el tiempo nos mostró: no es por ese lado. No es por ese lado. Al principio nos pasaba, por ejemplo, con los siervos. Voy a poner un ejemplo acá. Decíamos con claridad: que no tengan novia ni novio los siervos antes de venir. Pero es que era clarísimo. Después, cuando se nos empezaron a enamorar en misión: que todos tengan novia antes de venir. Es broma. No hagan caso, tápense los oídos. Delete, borren. Es por bromear, pero más o menos le pasa a uno así en la vida espiritual. A veces es solo el contacto, a veces es solo el combate, a veces es solo lo que sucede en la vida diaria lo que te ajusta. Entonces la experiencia es importante, y la experiencia se adquiere pues hablando con mucha gente, escuchando muchas almas, conociendo temperamentos, caracteres distintos, conociendo modos de proceder, culturas diferentes. Eso es lo que te va a dar una amplitud, un criterio suficientemente amplio para guiar esa alma y entender cuál es el camino específico que Dios quiere para esa alma y para conducirla a la santidad. Sexto, ciencia. Ya sé que están pensando, con todo esto nadie puede ser acompañante fraterno. Solamente el Papa Francisco, Madre Teresa de Calcuta y se acabó. No, muchachos, vamos a terminar y concluyo diciéndole que todo lo podemos hacer. Es muy importante: el que se trabaja a sí mismo tiene confianza para ayudarle a otro, porque la experiencia propia ayuda muchísimo. La mejor experiencia es la propia. Quien no se trabaja a sí mismo se siente inseguro para ayudarle a otro. El que se labra puede ayudar a que otro se labre. ¿Y después de Dios? Miren, un poco aprovechándome de las palabras de Rodri, aunque nosotros actuamos en nombre de Dios,
Y si fuera por nuestra santidad, nadie podría ser director espiritual ni acompañante fraterno de nadie. Sí es cierto que de alguna manera, a mayor espíritu de santidad, mayor confianza. Porque si tú ves que algo funciona en ti, entonces puedes recomendar con seguridad, esto funciona. Esto funciona, o sea, es que yo lo sé. Mira, esto yo no se lo leí a Tomás de Aquino, esto lo viví en mi propia vida, mi propia experiencia. Y por eso somos humanos y por eso seguimos luchando y por eso esos combates que tenemos, uno mismo dice, por acá no fue, quizá por acá. Y eso le va ayudando a uno después a acompañar a otro espiritualmente. Estábamos en el sexto, ¿no? Ciencia. Es increíble, increíble que hoy, para que una persona sea vendedor de la calle, tiene que recibir un curso de capacitación para vender en la calle. Increíble. O sea, ahora hay curso para todo, hasta para los trabajos más simples. El último curso que me enteré es curso para lustrabotas. Créanme, ¿cómo lustrar botas? Se especializan hasta en las cosas más sencillas, pero en cambio, en tema de aconsejar, todo el mundo se cree sabio. No. Eso si no la acción de Dios y yo, sino abrir la boca y Dios actúa, claro, pero requiere el sustrato humano a través del cual va a actuar. Es cierto que Él es el pintor, pero tiene que tener un buen pincel, hijo. Y se requiere cierto conocimiento, primero, de teología espiritual, por lo menos lo básico, por lo menos entender la acción de la gracia. Si yo me acerco a hablar a una persona y yo no sé qué es la gracia, yo no sé qué es el pecado y simplemente me pongo a hablarle como de psicología barata, entonces ¿qué termino diciéndole a la persona? Hombre, no, lo que tú necesitas es ser feliz, te has divorciado 4 veces, no importa, no has encontrado la felicidad, tranquilo, el 5.º matrimonio te la dará. Tranquilo, si yo no tengo conocimiento básico de la vida espiritual, de la vida de la gracia, de la moral, no solo teología espiritual, sino moral. Si yo no tengo conocimiento básico de qué es materia grave y se te acerca una persona y dice, mira, ¿sabes qué? He tenido como una tentación de lujuria, y tú le dices, mira, lo que tú necesitas es un exorcismo del Padre Amor. Eso es clarísimo. Primero ve por esa tentación que tuviste, ve donde el obispo para que te levante la excomunión. Y después a que te exorcicen. Pues si tú no tienes el conocimiento básico de que una tentación no es pecado, sino consentir la tentación, si tú no tienes el conocimiento básico de que sentir no es consentir, de que pensar mal no es querer, consentimiento ha de haber junto con el advertir. Mal puedo yo consentir la tentación que no advierto, y aunque soñando o despierto esté que no hay pecado mortal, puedo estar seguro y cierto. En pocas palabras, si siento y no consiento, no hay pecado. Si estas cosas sencillas, elementales, yo no las conozco bien, si no sé distinguir entre pecado y tentación, si no sé discernir entre materia grave y materia leve, por lo menos las generales. Digo, a veces no es fácil, ¿no? Pero hay unas facilísimas, hay unas que son evidentes. Mira, Wilson, acabo de matar 8 personas, no sé qué hacer. Pues mira, no tengo claro si eso es materia grave o materia leve. Verás, pero quedaron muertos todos. Si hay cosas tan básicas, mire que se requiere un poco de conocimiento de la moral. O se te acerca una persona y te dice, mira, ¿sabes qué? Tengo 8 hijos, bueno, tengo 4 hijos, esos 8 hijos ya no se ve, desgraciadamente. Tengo 3, 4 hijos, estoy en una situación económica muy dura y necesito planificar. Es que tengo otro hijo y me muero de hambre. Entonces tú dices, oye, sí, qué pesar. Pobre señora, ¿no? El Señor vino a traer amor. No, claro, es evidente. Mire, hágale, planifique, pastillas, preservativo, lo que necesite. Y si alguien le pone problema, dígale que yo le dije. ¿Quién como Dios? Ah, juicio que le tocará a esta pobre persona por llevar a otro a pecar mortalmente. Entonces, tenemos unos conocimientos que son básicos. Uno sabe que lo que debe recomendar a esta persona es claro, yo creo que sí,
debes empezar a planificar. Te presento método de reconocimiento de la fertilidad, método natural, para que haya un espacio en los hijos a través de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Oye, pero no lo sé. Pues mira, nosotros te enseñamos. Acá te podemos enseñar gratis, no te preocupes, acá está el material. Ven, se requiere conocimiento. Es indispensable el conocimiento. Séptimo, algunas virtudes humanas, ojalá se poseyeran. Primera, la afabilidad. La afabilidad es como lo que nosotros llamamos el don de gentes. El don de gentes. O sea, qué agradable hablar con una persona que es agradable, qué chévere que es, sin llegar a confiancitas, pero que es chévere hablar con ella, que ustedes se han dado cuenta que hay gente a la que uno se le abre más fácil. Hay otra gente, en cambio, que es ese rostro adusto, serio, así, lejano, agrio. Entonces, bueno, pero igual, todos tienen sus ventajas y sus desventajas. A veces esos que son demasiado queridos, de un temperamento muy sanguíneo, súper abiertos, súper bondadosos, terminan en ocasiones no recomendando lo que debes. Y a veces un rostro frío, como el del Santo Cura de Ars, como el de el Padre Marianito. Ustedes han visto el Padre Marianito, que da hasta miedo a veces. Sí, la imagen le hicieron con la ceja levantada y todo, yo no sé. Pero a veces esos rostros duros, las almas que somos flojas, necesitamos que nos den en la nalga unas 3 palmadas para que nos hagan caminar. Ideal la combinación entre una persona exigente y dulce a la vez. Rara combinación. Pero una persona tipo aguacate, blando por fuera pero duro por dentro, sería ideal. Entonces, una de las virtudes, claro, la afabilidad. Otra virtud natural que ayuda muchísimo, la alegría. La alegría no solo es la capacidad de reír, es la capacidad de ver la vida aún en los momentos difíciles con una luz sobrenatural. O sea, la alegría no es solamente, qué charro, qué risa, qué simpático, qué agradable. No, la capacidad de ver positivamente las cosas. Ustedes se han dado cuenta que hay gente formada para ver el medio vaso el medio vaso vacío, y hay otros que fueron formados para ver el medio vaso lleno. Es muy bueno tener personas que fueron formadas para ver el medio vaso lleno. Es decir, que en un vaso que está con agua a la mitad ve lo que está lleno. Hay gente que se formó y que te está entusiasmando permanentemente y que te está diciendo, bueno, ya lo lograste, diste un paso. En cambio hay otros que están hechos para desanimarte, ¿no? O sea, el caso de Bartimeo, ¿se acuerdan? Que llamaba a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Un primer grupo se le acercó y le dijo, cállate, no molestes al maestro. Pero luego el Señor dijo, oiga, ¿no lo escuchan? Es ciego, pero no mudo, está gritando. Tráiganlo. Y otro grupo se fue y le dijo, ánimo, el maestro te llama. Necesitamos más los que dicen, ánimo, el maestro te llama, que los que dicen, oye, deja de gritarle al maestro. Él estaba haciendo lo mismo, pero hubo un grupo que le desanimó y en cambio hubo otro grupo que le animó. Qué bueno que el director espiritual, que el acompañante fraterno tuviera esa cualidad de entusiasmarte. ¿Les ha pasado que a veces hablas con personas que te dieron una paliza, una tunda, pero sales contento? Tú dices, este tipo me mentó la madre, pero qué felicidad. O sea, me ha dicho que soy la peor piltrafa del mundo, pero cómo me ama Dios. Hay gente que tiene, eso es un don natural. Eso tiene mucho que ver con el temperamento y con la forma en que lo crían a uno, con la educación del hogar, con la educación. ¿Quién como Dios? Amén. Muy bien, cualidades del acompañado. Ya terminamos con las cualidades del acompañante. Ahora, ¿cuáles son las cualidades del acompañado? Para que vamos concluyendo. Primera cualidad, indispensable, condición sine qua non. Primera, espíritu de fe. Es lo primero que tú tienes que tener, fe. Porque si tú no tienes fe, pues ¿quién es este para decirme lo que debo hacer? ¿Quién es este para instruirme? ¿Quién es este para hablarme de sacrificios?
Si yo no tengo fe en la eternidad, pero si no tengo fe en que Dios lo utiliza a Él como instrumento, no le voy a obedecer. Entonces lo primero es un espíritu de fe, que es la disposición interior para obedecer. Yo debo creer que Dios me está hablando a través de esta persona. Miren, es una bendición estar en un movimiento porque se te hace más fácil. Se te hace más fácil. Porque el acompañante te lo ponen de alguna manera. ¡Qué maravilla! Porque no tengo que entrar en el lío de escogí bien o escogí mal. No, yo tengo la certeza de que Dios escogerá al mejor a través de mis superiores. Punto, se acabó, facilísimo. Y debo tener la certeza de que ellos escogieron lo mejor para mí y de que Él hará lo mejor para mí. Y eso solo lo da la fe. Eso en una empresa secular no sucede. Eso en una empresa, en un organigrama institucional. Y porque va a ser mi jefe, desgraciado, claro, ahí se metió para ganarse los puntos con el jefe, yo no voy a dejar que este desgraciado me mande. Eso no se ve acá. Acá somos hermanos. Lazo de amor mariano es una moneda con dos caras, familia y ejército, ¿no? Y somos familia por una parte, pero ejército por otra. Familia en cuanto a que hay una paternidad que se ejerce, pero ejército en cuanto a que se exige con radicalidad, porque las almas que se nos encomendaron son grandes, porque el trabajo que se nos dio es enorme y necesitamos afilarnos suficientemente bien para este combate. Dios confirma en el corazón del acompañado la sabiduría del que te acompaña. ¿Me comprenden? A ver, me enredé. Dios confirma en el corazón del acompañado la sabiduría del acompañante. ¿Está claro? Uno dice, uy, tienes toda la razón. Qué bien. O sea, uno dice, sí. Dios le confirma. Y cuando tú estás acompañando a otra persona, Dios te confirma en tu corazón que estás diciendo lo correcto. Uno siente una alegría inusitada, como una sabiduría que te llegó en ese instante y dice, uy, hermano, ¿qué fue esto? Es decir, el que está acompañando siente que se le prende el bombillo, porque normalmente usted no sabe. Le llega una paloma. Eso es muy común. Se dice, uy, yo cómo fue que vi esto si yo ni tenía idea. Realmente Dios ayuda mucho en esto porque estamos tratando de acertar y hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay que tratar de tener un poquito, no sé si es la palabra exacta, discernimiento mejor. Ver qué quiere Dios. ¿Qué está haciendo Dios en esa persona? O sea, Dios está haciendo un plan. Leer el alma, pero tener en cuenta, parece ser que viene de aquí, está aquí y va para allá. Porque muchas veces ve uno cosas impresionantes. Que dice uno, aquí está haciendo Dios una obra. Parece ser que Dios está haciendo una obra grande. No hay necesidad de decirle al otro, pero usted tiene que ser más prudente porque está viendo una acción de Dios gigante. Otra cosa que podría decir es que en una persona de fe hay solución hasta para la muerte. Que una vez a uno se le cierra el mundo y dice, no. Aquí no hay nada que hacer. Pues descorazona al otro. Pero resulta que nosotros tenemos solución hasta para la muerte, que podría ser lo peor. Me voy a morir. Pues qué bueno. Bendito Dios, la muerte no existe para el que cree. Es un tránsito. Preocúpate por la muerte de tu alma. ¿Me comprenden? Nosotros tenemos solución para todo. Realmente no desesperarse ni desesperar cuando hay un tema difícil, ¿cierto? Obviamente hay otros momentos donde todo el que
El que está acompañando ve un problema difícil y dice hay que orar, hay que orar, hay que orar. Esa es la fácil. O tienes que ser más humilde, tienes que ser más humilde, tienes que ser más humilde. Esa es la internacional. El comodín, ese es siempre. No, un momentico, pues cierto que sí, siempre hay que orar, pero no puede ser la salida a todo, ¿cierto? Bueno. ¿Quién como Dios? Espíritu de fe entonces. Y miren lo que Rodri dice, las gracias que se reciben por la humildad, es más, lo que Dios endereza por ese espíritu de fe, a mí me ha pasado una enorme cantidad de veces que se me acercan y me dicen, mira, gracias Wilson, eso que me dijiste fue clave. Yo le digo, ¿y qué fue lo que te dije? Esto. Miren, yo estoy seguro que no le dije eso, pero seguro, me acuerdo perfectamente de esa conversación. Yo no le digo nada, yo digo, uno tan sabio, ¿no? Y yo por dentro digo, estoy segurísimo que eso jamás se lo dije. Yo no tengo la menor idea por qué esta persona escuchó eso, pero le sirvió. ¿Les ha pasado o no? Como que Dios modificara las palabras. Como que tú tuvieras una intención y Dios transformara esa intención y pusiera la que es. Por eso uno tiene que confiar. Uno tiene que tener un espíritu de fe. Uno tiene que confiar en que Dios me va a dirigir a través de esa persona, que puede tener incluso menos conocimiento teológico que yo, pero tiene más espíritu. Puede haberse leído menos libros, pero tiene mucha más unción. Por eso es muy importante que el acompañante sea santo. Santa Teresa dice, me devuelvo un poquito al acompañante, dice, debe ser santo, sabio y experimentado. Santo, sabio y experimentado. Y dice, y si no es sabio, o sea, si no tiene letras, dice Santa Teresa, pues no importa, habrá otros que la tengan, pero que sea santo y experimentado. Y si no es experimentado, que sea santo por lo menos. Y si no es santo, rece para que le traiga otro. ¿Quién como Dios? Entonces, cuando yo estoy recibiendo acompañamiento, yo debo tener espíritu de fe y saber que el otro es instrumento de Dios. Segundo, debe haber mucha confianza y sinceridad. Mucha confianza y sinceridad. Claro, sin la confianza y la sinceridad, pues ¿cómo me va a dirigir el que no conoce el camino? Yo tengo que exponerle mi alma en lo que se necesita, en el acompañamiento, hasta donde lo permite el acompañamiento fraterno, pero debo exponerle con verdad. Yo generalmente desconfío mucho de esas personas que tienen acompañamiento y que van como preguntándole a uno como cosas. Y uno sabe que ya tiene alguien y que ha hablado con que ha hablado con 20 personas. Generalmente son personas poco sinceras. Extraño, generalmente cuando hablo con esas personas casi todas me dicen, esto no se lo he contado a nadie. Qué curioso, me acabas de conocer hace 5 minutos y me estás contando algo que no le has contado a nadie en tu vida. Sí, es que esto no se lo he contado a nadie. Digo, no siempre sucede, no hay que juzgar, pero les digo la experiencia que he tenido. Este tipo de almas que se van abriendo parcialmente, por lo general nunca van a encontrar a alguien que les dirija bien, porque son almas demasiado llenas de sí, que están considerando que solo nada, es decir, nada les satisface, nada llena sus expectativas, porque a la larga lo que quieren escuchar, ellos quieren ser dirigidos por ellos mismos y acomodarse finalmente a 20 consejos distintos para lograr ajustar lo que ellos quisieran escuchar. Lo bueno del acompañamiento es que no siempre se ajusta a lo que tú quieres. Por eso es que te acompañan, por eso es que alguien desde afuera te dice, mira, por ese lado no es. Y lo mejor es cuando no te gusta, y lo mejor es cuando te parece completamente contrario a lo que tú quisieras. Es que por eso es que Dios te lo puso para que te talle. Entonces se requiere sinceridad, abrirse como se es. Y cuidado, que en movimientos como Lazos de Amor Mariano, donde estamos buscando tanto la santidad, donde predicamos tanto de la santidad, donde gritamos tanto que queremos ser santos, donde decimos que moriremos en el intento, son los movimientos donde más fácilmente encuentras hipócritas. Es más fácil ser hipócrita,
porque yo predico, porque ya me ven dictando retiros espirituales, porque yo te he hecho acompañamiento, porque tal, yo cómo me voy a abrir. Y somos muy diestros, muy hábiles para utilizar eufemismos, es decir, para utilizar palabras suaves a lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, al egoísmo lo llamo, soy un poco unicelular. Verás, un poco unicelular, no egoísta, no, unicelular. Soy una bestia lujuriosa y mira, verás, tengo un poco de inclinación afectivo-sexual. Soy un avaro depravado que he matado por conseguir plata y mira, yo la verdad es que me hacen ojitos los pesitos. Ojitos. Uno aprende a disfrazar sus pecados, uno aprende a disfrazar sus faltas, uno aprende a disfrazar sus debilidades de una manera tan sorprendente. Se requiere sinceridad y se requiere amplitud y se requiere contar las cosas como son. Y cuidado, eso se los digo en la confesión. Acostumbramos a hacerlo. Hay que ser sinceros en la confesión, decir los pecados como son. Claro, a veces es un problema. Yo a veces me voy a confesar, me arrodillo y... ¡Wilson, de Televida, hombre! Te veo en Televida, en el Rosario de la Misericordia. Hombre, muchacho, cuénteme sus pecados. Ajá. Misionero, yo te he visto tal cosa. Eso no nos puede quitar la objetividad, no nos puede quitar la sinceridad, no nos puede quitar. Tenemos que exponer nuestra alma como es. Porque yo quiero ser santo. Porque tú quieres ser santo, porque lo primero es la santidad. Y esa vergüenza que vamos a pasar, mejor pasarla que la hipocresía. Tercero, espíritu de fe primero. Segundo, sinceridad. Tercero, obediencia. ¿De qué me sirve tener todo lo anterior si cuando el acompañante fraterno me habla no le obedezco? ¿De qué me sirve quedar entusiasmadísimo en el acompañamiento fraterno, abrazarlo, decirle, mira, recibí unas luces muy grandes? Nos ha pasado con misioneros que se le acerca a uno, le dice algo y gracias, me ha salvado mi alma, y a los 5 minutos está haciendo todo lo contrario a lo que le dijiste. La obediencia. Miren, ¿saben qué? Prefiero los misioneros que cuando, si les hace acompañamiento dicen, no sé, me cuesta dificultad, que te abran el corazón y te digan, mira, te voy a ser sincero, eso me cuesta dificultad, ayúdame. A aquellos que te dicen, maravilloso, gracias Señor, es la luz que necesitaba, el Espíritu Santo habló a través de ti, la unción de Dios te ungió, hermano. Y luego a los 2 minutos tú lo ves en otra cosa. Pero este señor no quiere ser santo. Sea sincero, diga que le cuesta dificultad. Sea sincero, diga, esto me es difícil. Sea sincero, diga, esto cojeo por acá, ayúdeme. No hay nada peor que un mal espíritu. No hay nada peor que la mala intención. Muchachos, yo puedo ser un asqueroso pecador, pero si mi corazón es recto y le digo a Dios quiero, Dios siempre me tenderá su mano. Pero te puedes creer muy perfecto, y si tu corazón es torcido, si eres un hipócrita, si no eres capaz de ayuda a Dios con sinceridad, te aseguro que Dios apartará de ti su rostro. El fariseo no fue justificado, pero el publicano salió perdonado. ¿Quién como Dios? Concluyo para que después Rodri complemente. Debe haber sigilo también en el acompañado. Debe haber sigilo, silencio en el acompañado. Porque es muy usual ver personas que justifican su vida con su director espiritual o con su acompañante, ¿no? Es que mi acompañante me dijo que, sucede mucho en los esposos, que mi acompañante me dijo que tal cosa, y entonces claro, sienten que lo que su acompañante le dijo lo canoniza o lo autoriza para actuar de cualquier manera, y en muchas ocasiones es una pésima interpretación de lo que el acompañante le dijo, o el acompañante no tenía los elementos suficientes para discernir lo que aconsejó. O sea, aunque tenga la gracia de Estado, no siempre va a acertar. ¿Me hago entender?
Ustedes saben que esto nunca sobra recordarlo. Hay 3 ocasiones en donde uno no debería obedecer. No solamente no podría, sino no debería obedecer. Primero, cuando lo que se pide es pecado. Si alguien me pide algo que sea pecado, no puedo obedecer. Segundo, cuando lo que me piden es en la práctica imposible. Digo en la práctica porque puede que sí se pueda hacer en la vida, en la realidad, pero en la práctica, o sea, si tu acompañante te dice, vas a rezar 15 rosarios diarios, eso es posible. O sea, una persona podría hacerlo, pero en la práctica es imposible. Tendrías que descuidar demasiadas cosas para hacerlo. Entonces, primero, cuando lo que te piden es pecado. Segundo, cuando lo que te piden es imposible en la práctica. Y tercero, cuando se sobrelimitan, cuando se sobrepasan de aquello que podrían pedirte. O sea, en el acompañamiento un misionero no te podría decir, sí, lo veo claro, el Señor me lo revela, debes vender el carro. No, es que eso no es propio del acompañamiento, o sea, no te lo puede decir. Entonces, el silencio es absolutamente importante. Concluyo, Wilson, ¿cuándo seremos así para acompañar? ¿Y cuándo seremos así para ser acompañados? Evidentemente todavía no lo somos, pero tenemos que empezar a buscar serlo. Trazamos el camino, ya estamos en la meta. No, pero ya lo trazamos, ya sabemos para dónde vamos y tenemos que empezar a capacitarnos para llegar hasta allá. En último término, el diálogo entre los dos les ayudará a nutrirse mutuamente y nunca uno recibe tanta unción y tantas gracias como cuando acompaña y nunca uno recibe tantas gracias como cuando es acompañado. Debe uno discernir qué es lo que está sucediendo ahí y te aseguro que Dios incluso hablará a tu propia alma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Concluyamos con unas palabras de Rodri. Hay muchas veces que uno es juez de sí mismo y toma unas decisiones que tienen origen en tu egoísmo o en tu soberbia. Y el demonio te pone, no digas, no cuentes. En el momento en que tú lo comunicas a alguien, primero que todo, sientes dificultades en expresarlo, porque al contarlo, dices, uy, qué pena, qué soberbio soy. He tomado determinaciones por soberbia, por egoísmo, por rabia, por una serie de cosas. Al contarlo ya usted mismo se da cuenta que va mal. Y al sacarlo, o sea, se redime lo que sale a la luz. Al sacarlo, el enemigo pierde su poder, usted se humilla, usted se hace humilde para contarlo y entonces lo malo de tu plan o de tu criterio queda desbaratado. Le cortaste la cola al cachimorao. Eso es clave. Generalmente, cualquier idea que tenga una persona de guiarse a sí mismo, pero manejada por la soberbia o por un exceso. Hay personas que se les va la mano en mortificaciones, en cosas, y tienen el origen en el demonio para quemarte, para matarte. Solamente cuando se comentan esas cosas, la humildad, con la humildad necesaria, porque contarlo implica humildad, se descubre el plan del enemigo y se desenmascara el demonio. Amén. Cosas delicadas. Contar es de humildes. Hay que saber a quién se le cuenta. No a todo el mundo, pero cuando es una persona que tú consideras que te puede ayudar, tú tienes luz y se gana humildad y se acierta. Cuando hay ciertas cosas que el enemigo no quiere que tú las cuentes porque van mal encaminadas. ¿Quién como Dios?